¿Qué sucede cuando criticamos a otros? Pregúntese, ¿qué sucede cuando yo critico a otros? Algunos de nosotros pensamos que al criticar a otros sucede absolutamente nada. No solamente lo pensamos, sino que lo decimos. Aquí no ha pasado nada. Es más, a Dios ni siquiera le importa que yo critique a otros. Pero es importante, mis amados hermanos, que nosotros pensemos a la luz de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando criticamos a otros, cuando el esposo critica a su esposa, la esposa critica a su esposo, o como padres criticamos a nuestros hijos, o los hijos critican a sus padres y se ponen a hablar mal de ellos con sus amigos, o en el cuerpo local, en la iglesia, porque sí sucede. Hay consecuencias espirituales y personales. A Dios sí le importa cuando nosotros nos ponemos a criticar a las personas que están a nuestro alrededor. Y escuche el título de lo que voy a compartir con ustedes en esta noche, a la luz de la palabra de Dios: el pecado de la crítica. El pecado de la crítica. Criticar es pecado, mis amados hermanos. Y vamos sin demora a Números capítulo 12, versos del 1 al 16. 12 es el capítulo en Números y es el capítulo entero. He estado tratando de predicar en menos de 20 minutos, pero últimamente no sé qué me ha pasado y me he desmejorado. Así que ruego la comprensión de cada uno de ustedes si va a ser el caso esta noche. Números capítulo 12, versos del 1 al 16, el pecado de la crítica. El pecado de la crítica. El pecado de la crítica es uno de los males que a menudo minimizamos. Todo el mundo lo hace. Pero déjenme decirle que el pecado de la crítica tiene profundas repercusiones tanto en nuestras vidas como en la vida de la iglesia. Tiene repercusiones en la vida matrimonial. Tiene graves repercusiones en la vida familiar. Criticar a otros, mis amados hermanos, no solo revela orgullo y falta de humildad de nuestra parte, sino que también ofende a Dios. ¿A quién ofende? A Dios. La crítica tenemos que verla como una ofensa grave a Dios, quien nos llama a vivir en unidad y amor. ¿Cómo nos llama a vivir el Señor? En unidad y amor. El Señor llama a la pareja, al esposo y a la esposa a vivir en unidad y amor. El Señor llama a la familia, el papá, la mamá y los hijos a vivir en unidad y amor. El Señor llama a los creyentes a que al formar parte del cuerpo local, de una iglesia local, vivamos en unidad y amor. En Números capítulo 12 vemos una historia que ilustra, nos presenta, nos enseña. Y cuando hago referencia al hecho de que nos enseña, es que nos instruye sobre el grave pecado de criticar a los demás, especialmente cuando la crítica surge de la envidia o el deseo de autoexaltación.
Miriam y Aarón. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son Miriam y Aarón? Son hermanos mayores de Moisés. Hermanos mayores de Moisés. Pero pongan atención, se atrevieron a criticar a Moisés, el siervo de Dios, y enfrentaron las consecuencias inmediatas de su pecado. Este pasaje en Números 12 nos enseña la importancia de tener cuidado con nuestras palabras. ¿Con qué debemos tener cuidado? Con nuestras palabras. Creo que debemos de ir un paso más allá y debemos de ser cuidadosos con nuestros pensamientos, porque son ellos, cuando los expresamos, cuando nuestros pensamientos toman forma de palabras, los que nos meten en problemas. Y nosotros debemos, mis amados hermanos, de tener cuidado con nuestras palabras y de mantener un corazón humilde. ¿Qué clase de corazón necesitamos? Humilde. ¿Qué clase de corazón necesitamos? Humilde. A través de esta historia aprenderemos 4 importantes lecciones sobre el pecado de la crítica. 4 importantes lecciones sobre el pecado de la crítica. Nuestra primera lección: la crítica revela orgullo y desobediencia a Dios. La crítica revela orgullo y desobediencia a Dios. Nuestra segunda lección: la crítica destruye la unidad. La crítica destruye la unidad. ¿Qué hace la crítica? Nuestra tercera lección: la crítica trae consecuencias. Dios no deja sin castigo la crítica. Y nuestra cuarta y última lección será sobre el poder del arrepentimiento y la restauración. El poder del arrepentimiento y la restauración. Si no está usted ya ahí, estaremos leyendo de Números 12, y hago lectura en los versos 1 y 2. Leo la palabra de Dios. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. No cosita, una cusita. Es un grupo étnico. Verso 2, dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor, ¿qué dice ahí? Y el Señor, ¿quién los oyó? El Señor. El Señor. Miren, en Números 12, versos 1 y 2, Miriam y Aarón encontraron una excusa. Usualmente las excusas no tienen fundamento, no tienen razón de ser, no hay validez. Y ellos encuentran una excusa para criticar a Moisés: el matrimonio de Moisés con una mujer cusita. Lo leemos ahí en el verso 1. Eso es lo que ellos están usando como un pie, como un fundamento para hablar de su hermano menor. Sin embargo, la raíz, o sea, el fundamento de su crítica no era solo el matrimonio de Moisés con esta mujer, sino la envidia y el deseo de ser vistos como igualmente importantes a Moisés. Fíjense bien, ¿qué es lo que estamos leyendo nosotros ahí en el verso 2? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? El orgullo y la autovalorización injusta los llevaron a Miriam y a Aarón a desobedecer a Dios, quien había
elegido a Moisés como su siervo especial. No estamos hablando aquí de que Moisés estaba por encima de ellos. No estamos hablando que Moisés era perfecto. Estamos hablando, mis amados hermanos, de que la crítica es peligrosa y que nuestras palabras son peligrosas y nos pueden condenar. Y que antes de nosotros expresarnos, tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que evaluar nuestras intenciones y asegurarnos de que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo por envidia. No lo estamos diciendo porque nos creemos superiores. Y hay que tener mucho cuidado porque ese es el caso en la mayoría de las veces. Nos creemos más y nos creemos con la autoridad de no solamente ponerle un dedo a la persona, sino que ponerle la mano encima. Tenemos nosotros que evaluar nuestras motivaciones y continuamos leyendo ahora en el verso 3. Ahora bien, Moisés era muy humilde. ¿Cómo era Moisés? Muy humilde. Esta es una palabra que no es popular hoy en día, ni a nosotros nos gusta. Y es una palabra que lamentablemente la hemos asociado con ser tonto. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver con ser tonto. Es simplemente darse uno su lugar. Ser humilde es darse uno su lugar. Entender cuál es el lugar que Dios quiere que nosotros ocupemos en determinado espacio, en determinado momento. Eso es ser humilde. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra, así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron ahí. Entonces, verso 5, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente. Yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero yo hubiera estado temblando, Verso 6, y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Esto está tremendo. Dios está diciendo: yo no necesito para hablar con Moisés de un intercesor, no necesito de un intermediario. Hablo con él directamente. Y el fundamento de eso es confianza, dice el Señor. Qué hermoso. Verso 8, yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor? Y usted subraya en su Biblia, por favor, esta pregunta. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Es como cuando estamos hablando con alguien y la conversación se torna un poco calurosa. Y la persona concluye con nosotros la conversación y se retira. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿y ahora?
Veamos lo que pasó aquí. Cuando Miriam y Aarón criticaron a Moisés, ¿qué hicieron Miriam y Aarón? Criticaron a Moisés. No solo rompieron su relación con él, con Dios. Fíjese bien la gravedad de criticar a otros. Fíjese bien las consecuencias drásticas de criticar a su esposa, de criticar a su esposo delante de otros, que no tienen nada que ver con el problema, con el asunto matrimonial. Fíjese bien qué horrible es criticar a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia. Dice que nuestra relación con el Señor se ve afectada. Y no solamente nuestra relación con el Señor, sino que también afecta. Fíjense bien, aquí ellos afectaron a toda la comunidad. Ellos afectaron a todo el pueblo. Y en un momento lo vamos a ver, si me acuerdo. En un momento lo vamos a ver, sí, vamos a llegar ahí. Vamos a ver cómo es que la crítica de Miriam, que aparentemente ella es la hostigadora, y Aarón es su cómplice. ¿Saben qué aprendemos? Que no debemos de ser ni hostigadores, ni los que comienzan a criticar, ni debemos de ser receptores. No recibamos la crítica, porque nos hacemos cómplices. Afectan tu matrimonio. Criticar a tu esposa, criticar a tu esposo, a tus hijos, los hijos a los padres, criticar a nuestros hermanos en la iglesia local, afectan nuestra convivencia. Y Dios llama a su pueblo a vivir en unidad y armonía. ¿A qué nos llama Dios? A vivir en unidad y armonía. Y la crítica destruye ese propósito. Satanás utiliza la crítica como una herramienta en sus manos para destruir tu relación matrimonial, familiar y tu vida de iglesia. La crítica de Miriam y Aarón puso en riesgo la paz dentro del pueblo de Israel y ofendió a Dios. Eso es lo que más debe de estremecernos, que cuando criticamos a otros, Dios es ofendido. Dios lo toma personal. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a alguien, o cuántas veces no nos han dicho a nosotros, pero no lo tome personal? Está bien, usted y yo no lo tomemos personal, pero temblemos ante el hecho de que Dios lo toma personal, mis amados hermanos. Y usted y yo a Dios no le podemos decir, no lo tome personal. Él sí lo toma personal. Él toma la crítica contra otros personalmente. Y Miriam y Aarón critican a Moisés y ponen en riesgo la paz del pueblo, ofenden a Dios, Dios que había llamado específicamente a Moisés para guiarlos. Yo quiero que pienses en lo siguiente: la esposa que tenés, el esposo que tenés, te lo dio Dios. Y los hijos que tenemos, ¿nos los dio Dios? Y cuando criticamos a lo que Dios nos ha dado, estamos diciendo, lo que me diste no sirve, cámbiamelo. ¿Hay devolución? No, no hay. No hay. Y cuando criticamos a nuestros hermanos y hermanas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo local, estamos diciendo a Dios, tu iglesia no sirve. Esos por lo que tú derramaste tu sangre en la cruz no sirven. Yo soy mejor que ellos. El verso 9 nos permite ver, escuche bien, vamos a leer el verso 9, ponga sus ojos en la palabra de Dios. El Señor
estaba muy con ellos y se fue. Oye, y circule usted en su Biblia la palabra muy, porque podríamos estar leyendo el Señor estaba enojado con ellos y se fue, pero hay un énfasis aquí. Hay un énfasis en la ofensa de la crítica efectuada por Miriam y Aarón a Dios. Y Dios se enfurece por la falta de temor y la falta de respeto hacia Moisés. Verso 10. Cuando la nube, estamos leyendo de la palabra de Dios. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ¿dónde estaba la nube? Encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Si eso pasara hoy en día, ¿cuántos estuviéramos leprosos aquí? Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, Dios castiga a Miriam. ¿Qué hace Dios? Castiga a Miriam. Miriam recibe las consecuencias de su pecado y la castiga con lepra por haber criticado a Moisés. Este acto muestra que Dios toma muy en serio el pecado de la crítica. ¿Cómo lo toma Dios? ¿En serio? No es juego. Dios no juega con la crítica. Las consecuencias de este pecado pueden ser físicas, pueden ser espirituales. Y Miriam es separada del campamento durante 7 días. Tuvieron que expulsarla. Hace un momento yo les decía, la paz del pueblo de Israel se vio afectada por Miriam. Voy a saltarme hasta el verso 15. Después vamos a leer los otros versículos. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días. ¿Cuántos días estuvo expulsada? 7. ¿Cuántos días? 7. Y el pueblo, ¿qué dice? ¿Y el pueblo? Tuvo que esperar. No pudieron continuar con su viaje. Esto es tremendo. Dios quiere hacer cosas en tu matrimonio. Dios quiere hacer cosas en tu familia. Dios quiere hacer cosas en nuestra iglesia y no las hace porque está esperando. Está esperando a que nos pongamos serios y que seamos respetuosos con Él y paremos ya el jueguito de la crítica. Párale. Ya deja de estar hablando de tu esposa, ya deja de estar hablando de tu esposo, ya deja de estar hablando de tus hijos, deja de estar quejando de ellos, ya deja de estar hablando de tus hermanos en el cuerpo local. Para. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó. El pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando Miriam regresó, es que salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Tuvieron que esperar. Siete días. Esos 7 días simbolizan la separación que el pecado genera entre nosotros y Dios. Así como entre nosotros y los demás. Verso 11, clamó a Moisés, Aarón, cuando vio a su hermana leprosa, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición.
Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hermanazo tienen estos dos? Tiene un hermano que aparte de ser humilde es misericordioso. Fíjense la reacción de Moisés. Clama al Señor. Verso 13. Oh Dios, te suplico que la sanes. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a clamar por nuestro adversario? Por aquellos que nos critican. Verso 14, pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Sí, si el papá le escupe, es una afrenta y está inmunda por 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Mira, esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés y a Aarón y a Miriam y a nosotros. La crítica es un pecado serio que me ofende. Por consiguiente, ella va a sufrir las consecuencias de ese pecado. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. A pesar del castigo, vemos la misericordia de Dios en esta historia. ¿Qué vemos? La misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. ¿Cómo es Dios? Vemos que Aarón reconoce su pecado y clama a Moisés para que interceda por ellos. Algo irónico, el sumo sacerdote necesitando la intercesión de su hermano. Moisés, con un corazón compasivo, ora a Dios para que sane a Miriam. Esto nos muestra, mis amados hermanos, que aunque la crítica tiene graves consecuencias, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar cuando nos arrepentimos sinceramente. Vamos entonces a empacar y a llevarnos nuestras lecciones. ¿Qué vamos a hacer? A empacar y a llevarnos nuestras lecciones. Nuestra primera lección es que la crítica revela orgullo y desobediencia a Dios. La crítica revela orgullo y desobediencia a Dios. El orgullo, mis amados hermanos, nos lleva a creer que estamos por encima de los demás. Y es esto lo que nos impulsa a criticar a otros. Debemos recordar que Dios exalta a los humildes. Eso es lo que Santiago escribe en el 4º capítulo de su carta, en el verso 10. Dios exalta a los humildes. Y que criticar a otros es, en última instancia, una forma de rebeldía contra el orden y la autoridad que Dios ha establecido. Te lo recuerdo, te lo repito. Cuando te pones a criticar a tu esposa delante de otros, sin que tu esposa esté ahí, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, tu hermana, tu tío, tu tía, tu primo, tu abuelito, tu abuelita, tu amigote, o la esposa hace lo mismo, entiende que te estás creyendo que estás por encima de ella, que sos mejor que ella o que él, o que tu hermano en la iglesia, y te estás rebelando en contra a lo que Dios te ha dado. Después de revelar nuestro orgullo, la crítica también afecta nuestra relación con Dios y las personas que nos rodean. Nuestra segunda lección, la crítica destruye la unidad. La crítica destruye la unidad. La crítica genera división. ¿Qué genera la crítica? División. ¿Qué genera la crítica? La crítica destruye relaciones y trae discordia en la iglesia y en nuestras familias, en el centro de trabajo,
debemos preguntarnos, ¿estoy promoviendo la unidad o estoy sembrando división con mis palabras? ¿Soy de aquellos que promueve la unidad matrimonial? ¿Soy de aquellos que promueve la unidad familiar? ¿Soy de aquellos que promueve la unidad en el cuerpo local? En lugar de criticar, mis amados hermanos, debemos buscar maneras de edificar a los demás. Que debemos de buscar maneras de edificar a los demás. La destrucción de la unidad no es la única consecuencia de la crítica. Este pecado también trae consigo juicios y consecuencias personales. Nuestra tercera lección, la crítica trae consecuencias. La crítica trae consecuencias. Cuando criticamos, estamos abriendo la puerta a las consecuencias espirituales. Nos alejamos de la gracia de Dios. Afectamos nuestra relación con Él y con los demás y perdemos la paz. Es un recordatorio de que nuestras palabras tienen poder y debemos usarlas para bendecir y no para maldecir. Proverbios 18:21. Al reconocer las consecuencias de la crítica, debemos arrepentirnos y buscar el perdón de Dios para restaurar nuestra relación con Él y con los demás. Nuestra cuarta lección, el poder del arrepentimiento y la restauración. El poder del arrepentimiento y la restauración. Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Dios es misericordioso y fiel para perdonarnos cuando nos arrepentimos. Tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte. El esposo tiene que arrepentirse de criticar a la esposa. La esposa tiene que arrepentirse de criticar al esposo. Como padres tenemos que arrepentirnos de estar criticando y atacando a nuestros hijos. Y los hijos igual. Y como miembros de la familia de Dios tenemos que arrepentirnos de estar criticándonos y atacándonos los unos a los otros. Primera de Juan 1:9. Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Si hemos criticado a otros, debemos confesar nuestro pecado a Dios y pedir su perdón. ¿Está a tiempo? Confiésele su pecado a Dios. No tiene que venir conmigo y contarme su rollo. Hable con Dios, que Dios está interesado en oírnos su rollo, en oír que usted está arrepentido y desea restaurar su relación con Él, para así poder restaurar la relación con los hermanos en la iglesia, con sus hijos, los hijos con los padres y la pareja. Además, es importante buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos dañado con nuestras palabras. Como creyentes en Cristo, es un buen momento para examinar nuestro corazón. ¿Has permitido que el pecado de la crítica tome lugar en tu vida? Conteste usted. Entre Dios y usted. Entonces, pídale a Dios que le dé un corazón humilde. ¿Qué clase de corazón humilde? Y lleno de amor para edificar a los demás. Y haga un compromiso de ser una fuente de unidad y bendición en su familia y en su iglesia. La historia de Miriam y Aarón, mi querido amigo que me escucha, nos recuerda que todos somos culpables de algún pecado, ya sea crítica o cualquier otra forma de desobediencia a Dios. Pero Jesús, ¿quién? Jesús, ¿quién? A través de su sacrificio en la cruz nos ofrece el perdón de todos nuestros pecados. Al confiar en Cristo recibimos no solo perdón, sino también una nueva vida que nos capacita para vivir en amor y unidad. Si usted ha confiado en Jesucristo como su único medio para la salvación de su alma, hoy es el día para arrepentirse y recibir el regalo de la salvación. Y quiero cerrar con esto, mis amados hermanos.
El pecado de la crítica no solo daña a los demás, sino que también afecta nuestra relación con Dios y nuestras propias vidas. Hoy es el día para arrepentirnos. ¿Qué clase de día es hoy? De arrepentirnos de este pecado y buscar vivir en amor y unidad con los que nos rodean. Recordando, haciendo memoria, que Dios nos ha llamado a ser sus representantes en la tierra, que Dios nos ha llamado a que nos edifiquemos unos a otros y que Dios nos ha llamado a que le glorifiquemos a Él con nuestras palabras y con nuestras acciones. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a unirse a este tiempo de oración. Ojos cerrados, vamos juntos a tener un tiempo de oración.